Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Aso, lugar de videopodcasting producido por el grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández y aportes de la historia. Si no te interesa esta introducción, podés saltearla hasta la cortina negra, una cortina. Somos docentes de la Facultad de Humanidades en el Departamento Historia, la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social y el Colegio Nacional Dr. Arturo Humberto Ilia. El grupo es parte del Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy es 12 de mayo del 2025 y este es el episodio 101, casi como los dálmatas. Capicúa. Sí. Además. Sí, me encuentro con Diana Duarte, directora del grupo y la web Aporte de la Historia, y yo soy quien el Zócalo indica, nada más, un simple partener. Bueno. Este episodio está pensado para graduados de la carrera y alumnos de nuestra disciplina y otras afines, y por supuesto son bienvenidos otros públicos. Este formato está pensado en un proceso de enseñanza-aprendizaje tanto presencial, a distancia o virtual. Vamos a entrar entonces en tema. Diana va a abordar el texto La Guerra de la Independencia en España, 1808-1814, de Jean-René Aimé, publicado por Editorial Siglo XXI. Este es el segundo episodio con respecto a este tema. No voy a repetir la introducción que ustedes van a encontrar en el capítulo 100 explicando el porqué de esta elección. Si no lo vieron, los invitamos a que lo hagan. Diana, te cedo la palabra. Bueno. Breve. Brevísimo. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Siempre saludamos así porque no sabemos en qué momento van a escuchar el presente video podcast. Bueno, un poco con la lógica que marcábamos y que vos señalaste recién, vamos a ir al siguiente capítulo que el texto, por supuesto, es mucho más largo y aborda ciertos detalles que sabemos muy bien que ya se vuelven, por cuestión de cronograma, imposible de abordar, pero sí nos parece interesante porque muchas de las cuestiones que están sucediendo y de los actores y agentes políticos que se dan en el contexto de la Guerra de Independencia de España y la relación entre el invasor y el invadido, nos generan ecos, remembranzas, sombras, similitudes, parecidos, pónganle todos los sinónimos que quieran, con las cuestiones que en paralelo luego se van a desarrollar en la América hispana, más o menos, con por supuesto sus matices, ¿no? Yo me proveí de material con respecto a eso. Te vi ahí que estabas así tenías como una pilita de datos. Sí, pero lo dejo para el final. Pero vos hiciste la introducción para un caso de comparación que me parece excelente. Y que, si bien se hace dificultoso, pero uno, cuando va siguiendo el autor, no le que para los que estamos en americana, como decimos vulgarmente, permanentemente lo leemos y nuestra cabecita nos lleva. Está cruzando el Atlántico, pero de manera permanente. Entonces, en este capítulo, que es el 2, que se llama Los españoles en la guerra, va a identificar, y nosotros hemos tomado algunos, porque la verdad es bastante más prolongado, esta cuestión que habíamos hecho en los cortos, ¿no? De hablar de quiénes son los afrancesados, quiénes son los patriotas, el rol del clero, etcétera, etcétera. Todavía, les digo, los cortos no salieron, faltan 2 semanas. Como dije en el anterior capítulo, invertimos el orden. Ahora los podcasts y después los cortos. Entonces, antes era al revés, pero ya expliqué por qué. Ya está. Bueno, entonces comenzamos. Aimé comienza analizando
a los afrancesados, ¿no? Sí. Eso que en el capítulo anterior nosotros dijimos que en principio en España había afrancesados antes de la invasión. ¿Por qué? Por una cuestión de seguimiento cultural, por la admiración que generaba la Revolución Francesa, sí, por el seguimiento de la moda, por gustos culinarios, etc. Pero acá ya no es por ese motivo, sino estamos frente al proceso de invasión propiamente dicho. Entonces, señala Aimé que los andaluces, sí, eso para ver que el territorio no se comporta de una manera homogénea, el territorio español, apoyan a José primero, o sea, el hermano de Napoleón. Pero a partir de 1810 ese apoyo va languideciendo, va disminuyendo. Y al final de la guerra, porque ya sabemos cómo termina esta guerra, más de 12.000 familias andaluzas se tuvieron que refugiar en Francia. O sea, es el costo, ¿no es cierto?, de la elección. Por eso, esta cuestión que va señalando cómo muchos, especialmente los sectores privilegiados, van midiendo fuerzas sobre qué sector reclinarse, porque no sea cuestión que la resolución del conflicto los ubique en el lugar menos favorable. Claro. En Madrid, los afrancesados son en su mayoría funcionarios que obviamente están preocupados por sus sueldos, por sus ingresos. Eso también lo habíamos señalado, que muchos preferían ser, no sé si colaboradores sería la palabra, pero tampoco cortar lazos por una cuestión de desde adentro poder estar controlando lo que sucedía con la ocupación y su administración. Pero acá hay algo un poquito más material, que es tratar de conservar el sueldo, el ingreso como funcionario. Los afrancesados argumentan a su favor ser mediadores entre los dominadores y los dominados. Los hay de distintas pertenencias: eclesiásticos, magistrados, jefes provinciales, alcaldes, escritores eminentes o individuos sin cargos definidos. ¿Qué se escribía o qué escribían estos afrancesados? Interesante, porque acá empezamos a ver la circulación de la información. Bueno, escribían proclamas, edictos, avisos, actas de sumisión, manifiestos, circulares, pero también escribían arengas. La pregunta es, ¿para quién escribían las arengas? También las felicitaciones, las protestas de adhesión, los votos por la tranquilidad hechos a Bonaparte, a José I, a los mariscales, ¿no?, los discursos al pueblo sobre la sumisión. O sea que si analizamos el espectro de lo que se está escribiendo y lo que se está argumentando, es bien amplio. Las obras que se escribieron, por ejemplo, en el destierro después de 1814 por los afrancesados, buscaron justificar su pasada conducta. O sea, quedás del, bueno eso, Diana. Claro, quedás del bando vencido y tenés que decir por qué fuiste un traidor a tu patria, porque es más o menos la escarapela que vas a llevar por el resto de tu vida. El Imparcial, ¿no?, fue, dice el autor, un periódico condenado a una vida efímera. Con eso ya sabemos que traían noticias desde el extranjero, desde Francia, y desde donde se llamaba a colaborar y a tomar ciertas consideraciones sobre el significado que tenían la palabra patria y patriotismo. Y se rinde homenaje al nuevo rey. Obviamente que es efímera la vida, porque si está aupando esos conceptos en favor de la potencia invasora, se va a estigmatizar a los adversarios que adulan
al populacho y se abomina la guerrilla. Porque acá también está otra cuestión de aquellos a quien hay que condenar desde ese lugar. Desde ese lugar. Los afrancesados trataban de pasar desapercibidos para poder salvar su vida y su hacienda. Sí. Luego vamos a tener otro grupo, que son los aprovechados y los emboscados. Los afrancesados forman parte de una facción más amplia, que son los aprovechados. Su historia está todavía, en el momento que Aimé escribe el libro, dice, su historia todavía está por escribirse, la de este grupo un poco desdibujado al que llamamos los aprovechados. Dentro de eso están los afrancesados. Están del lado de los franceses y su momento, su cúspide fue entre 1808 y 1810. La derrota los obligó no solamente a marchar al exilio, sino que significó también su ruina personal. Pero algunos, con el tiempo, o tuvieron la sabiduría o la iluminación de pasarse al bando patriota. Sí, hay un momento... Nada. En política pasa siempre. En eso. política pasa siempre y nada que sea tan distinto de la naturaleza humana. Nosotros lo decimos menos fino, que son panqueques, pero vuelta y vuelta. Pero bueno, hay que... Acomodan el cuerpo. Claro. ¿No? Hay que decirlo de manera más fina o académica. Y la ventaja que haberse ubicado del lado del bando patriota les permitió que una vez consagrada la victoria, Claro. ¿no? Y expulsado José I, no tuvieran que rendir cuentas sobre su pasado. Sí. O sea, cualquier parecido con la actualidad. No, estaba pensando, sí. ¿Sabes qué? En la ocupación de Francia en Vichy, Claro. o de Bélgica, o de Francia, en el momento de transcurso de la guerra. Estoy citando esos tres grandes ejemplos. Hay más, ya lo sé, que hay más, pero después de la derrota de Alemania o del Tercer Reich, lo que vino sobre ello fue terrible. Algunos pudieron sobrevivir, Pero a otros les pesó, por más Claro. explicaciones, les pesó el pasado. En todos los niveles de la escala social estuvo presente el oportunismo. No solamente los que tenían, los que no tenían también se tuvieron que acomodar. Los bajos instintos se mezclaron con los móviles más nobles. En la resistencia había vagabundos, presos fugados, aventureros y prófugos. Una lista coleccionable. Sí. Sería. En el ejército regular Sí. se permiten las intrigas y los atropellos. Los generales conspiran para ser aclamados por el pueblo. Se confunde la dirección de la guerra con el juego político. O sea, tampoco nada raro de lo que podemos observar para el río de En la... ese momento Clausewitz estaba escribiendo sobre esta cuestión. Bien. Yo pensaba nuestros personajes Sí, propios sí. de que se aupan sobre un clamor. Otros militares de carrera sueñan su vida lejos del campo de batalla. Y había excusas pidiendo licencias o exponiendo problemáticas o pretextos para poder evadir el compromiso. Había una multitud de oficiales que fueron considerados malos patriotas. O sea, el ejército tampoco se comporta Claro. de una manera homogénea. Y además compuesto de muchísimos criollos, ese ejército que está peleando en España. Ya hicimos una brevísima referencia en el capítulo anterior. Los varones buscaban evadir el servicio militar y las personas adineradas aún más. Claro. La contribución de los ricos es financiera, pero no siempre es entusiasta. Claro.
sacarle plata a alguien con entusiasmo y más para una causa que no sabemos cómo va a terminar. Sí. ¿No? Buscan obtener provecho con el comercio de granos, pagan tanto a franceses como a españoles para poder circular. Eso es lo que me llamó a mí la atención, ¿no? O sea, había que circular mercancía, granos. Cuando paso en un territorio hostil a los franceses, tengo que negociar con uno. Y cuando estoy con un territorio de los franceses, tengo que negociar de otra manera. Pero negociar, hay que negociar. Dice, hay industriales franceses, por ejemplo, que están equipando a las tropas españolas. Sí, ¿no? Increíble eso también, ¿eh? Los proveedores del ejército patriota se enriquecen. Claro, como y siempre. Lo que dice, mientras tanto, dice, en Madrid los adinerados no saben cómo poder escaparle al fisco de José I. Claro. Y tenían buena práctica, ¿eh? Claro, pero la cuestión, pensá que vienen de un régimen que había reestructurado la fiscalidad como eran los Borbones, y ahora les cae un rey que está ocupando, invasor, que necesita más recursos. Sí. Más recursos. Como les suelo decir yo un poco a los chicos en clase en la facultad, cuando uno piensa un poco por qué ese permanente déficit que tiene la corona española. Le digo, miren, las guerras fueron, son y serán carísimas. Claro. Y van a destrozar la fiscalía. Habló de eso, hace muchísimo Guerras tiempo. Y finanzas, un clásico. Que no se lee. No, hay muchas cosas del Perín que ya no se leen. Bueno. Eso. Quédate tranquila. Una pena. Realmente. No es que estoy contento que, no, o que al me contrario. hubiera tocado a mí no leerlo, pero bueno, no avanzo más. No, ahí. La guerra, dice Aimé, permite en ambos mandos la creación de alguna fortuna. Todas las guerras dejaron fortunas. ¿No? Es más, haciendo comparaciones, hay muchas marcas internacionales en la actualidad vinculadas con la excelencia automotriz o con el lujo en vestimenta, que su fortuna las amasaron haciendo coches, tanques, trajes, uniformes para el ejército alemán. Así que nada de que no asombrarse. Pero a nivel nacional, la guerra paraliza la economía. La actividad editorial, panfletos, folletos, beneficia a los impresores y a los fundadores de periódicos, ¿cierto? Eso también lo dice Javier Guerra para el mundo colonial, ¿no? La permanente impresión de panfletos, folletos, anónimos, la mayoría, pero evidentemente hay un impresor que se está haciendo, diríamos, ¿no? Con toda esta efervescencia. No solo los anónimos están en Twitter. No. No, digo porque viste. Parece que es una novedad. Una sorpresa de mucho. La guerra, dice Aimé, justifica y favorece ciertos comportamientos delictivos. Eso también hay que decirlo porque hay un caos. Dice, hay robo en perjuicio de los franceses, falsificación de moneda que pone en dificultad las finanzas del rey José I. En ambos bandos se organizan fiestas para celebrar las victorias, baile de máscaras, corridas y funciones de teatro. Es más, las funciones de teatro, muy pocas eran de corte público. La mayoría se representaban en las casas de los más altos burgueses de Madrid, por ejemplo. Eran funciones privadas, técnicamente hablando. Bueno, ya pasamos por el sector civil. Ahora nos acercamos a los eclesiásticos. Sí. ¿No? Entonces, el rol del clero. Y dice, la acción de los eclesiásticos fue decisiva en la guerra de independencia. Y los hay con distintas jerarquías y distintos matices. Hay eclesiásticos en hospitales, algunos van a ser soldados, otros son capellanes del ejército regular y otros son capellanes de las guerrillas.
En general, se considera que la Iglesia debía contener y no fomentar la acción de resistencia, la insurrección. El rey José disuelve las órdenes. Y ahí Aimé dice, es un error. Porque al disolver las órdenes religiosas, los religiosos se fueron cada uno a sus regiones, sus localidades de origen, a los conventos de sus órdenes. Dice, cuando el manual indicaba que lo que tenía que hacer era aislar al clero. Contenerlo. En un espacio determinado. No. Para mayor control, diría Foucault. Exacto. No. Salieron desperdigados por todo el territorio. Los sacerdotes van a volver a sus pueblos, de los cuales algunos están ocupados por los franceses. Sí. Ahí empieza la cadena de errores. Ahí comenzaron a fomentar la resistencia en esos pueblos ocupados por los franceses. Otros se van a los montes y se convierten en cabecillas. Y algunos se hacen capellanes en los ejércitos regulares. Los religiosos se esparcen por todo el territorio español y defienden, ¿no?, el furor antinapoleónico. Listo, los hubieran dejado. Lo que no pudo los Borbones españoles en disolver las órdenes y expulsar a una, lo va a hacer José. Bien. Y por supuesto, esto lo que fue generando ciertos aglutinamientos en torno de la figura de estos sacerdotes que fomentan estas conductas. En las parroquias, la actividad de los curas y los vicarios no era menor. Por ejemplo, en el sitio de Zaragoza se alistan, por ejemplo, como soldados, los propios religiosos. Las casas de los curas hacían las veces de asilos de enfermos y de heridos, y otras veces hacían de depósitos de armas y de municiones. En todos los niveles se percibe la influencia del clero. Por ejemplo, sobre las masas, por medio de los sermones y las celebraciones. Los sermones son... Más público directo... Imposible. Nosotros estamos virtualizados, nuestro público, claro. Pero bueno. Celebraciones patrióticas guión religiosas. Le encuentran una categoría bastante especial. Después, sobre cada una de las almas también ejercen influencia. ¿Cuándo? En el secreto, en el confesionario. Se guardan para sí una información. Claro. Y también sobre los responsables políticos a través de consejos y auxilios aportados. O sea, evidentemente había gente que iba a pedir un consejo, una consulta, y el sacerdote aconsejaba, a su buen entender y saber. Si me permitís, dale. Dice Aimé, veremos más adelante el lugar privilegiado que ocupan los clérigos dentro de las juntas locales y regionales. O sea, vayamos primera junta grande acá. No. Perfecto. Cuando se entra en el salón de sesiones de las Cortes Ordinarias, parece que se trata de un concilio, comenta el periodista El Conciso, el 23 de enero de 1814. De la cantidad... Sobraban, digamos. Bien. O sea, se supone que era un órgano político, pero estaba poblado de religiosos. Bien, vamos bajando, o sea, tenemos los afrancesados, los aprovechados, los eclesiásticos, y vamos llegando al pueblo, ¿no? Esa gente, que tampoco es un todo homogéneo, ¿no? Es bastante heterogéneo. Me acordaba cuando leí Pueblo, nosotros tuvimos un profesor en filosofía de la historia, muy culto, políglota, que hablaba latín, 5 o 6 idiomas, y cuando uno decía el pueblo, nos miraba con pena, entonces hacía unas reflexiones, si usted se refiere al Volge, popolo grosso, ¿no? ¿Te acordás? Bueno.
Pero bueno, cosas de otro. Gran profesor. Un gran profesor, una gran cultura. Bueno, ¿qué pasa con el pueblo? Y acá él me dice, cuidado, ¿no? Porque decir que el pueblo estaba en un lugar defendiendo solamente una sola idea de manera casi bucólica no es la palabra. Claro, así como un mandamiento, cuidado, no es tan así. Dice, la literatura en general ha tratado de acentuar el fervor y la unanimidad del pueblo español en armas para poder trazar la raya incierta entre el sacrificio libremente consentido y la contribución forzada, se pregunta. O sea, ¿hasta dónde realmente era una cuestión voluntarista y hasta dónde determinados grupos forzaban esa participación? La guerra, lo que dice M, dice, más allá de una situación o la otra, dice, y además, dice, del drama que implica la cantidad de pérdidas de vidas humanas que toda guerra deja, y los éxodos. Los éxodos, los mutilados, dice, la guerra representa para el pueblo un sacrificio repetido. O sea, a lo largo de la historia es obvio que pasa y que queda un tendal tremendo. El esfuerzo de la guerra es por coacción, acompañada, mira, esta frase me pareció fantástica, de una actitud atávica de resignación cristiana. Me toca hacerlo, ¿no? Es una especie de karma, diríamos. Qué afirmación, ¿no? Y la tradicional obediencia a las autoridades superiores. O sea, hay como un juego de mandatos superpuestos en donde, bueno, se entregan y ella va. Pero hay que reconocer la lucha multiforme a la que el pueblo se lanzó, ahí sí, voluntariamente. Claro, la autonomía de las decisiones superiores. Acá por eso entonces, primero aclara, no pensemos que todo fue, fue una voluntad de entrega, no. Hay que tratar de matizarlo. La resistencia no tiene una estrategia previa, pero poco a poco va agotando al invasor, ¿no? Los españoles actúan de 1000 formas para poder acosar a los franceses, y entre ellos señalan: les sirven de guías para extraviarlos. O sea, para acá no, vamos para allá. Perfecto. Espían sus movimientos, o sea, hacen inteligencia. Hacen el vacío a su llegada, o sea, cuando las tropas entraban a alguna villa, a algún pueblo, no salían a recibirlo, ni a chiflarlo. Nada. Material, nada. Nada, ¿no? Maltratan a los prisioneros, franceses, obviamente. Tratan de liberar a los rehenes y asaltan a los franceses solitarios que deambulan. O sea, son 6 cuestiones a los que el pueblo se entrega individualmente. Haciéndose repetitivo y constante, es ese agotamiento que sufre la custodia de un territorio por un ejército que es también el ejército francés totalmente irregular con respecto a cómo tiene que afrontar este conflicto. Porque, como decíamos en el capítulo anterior, tampoco era el ejército imperial, no. Era un rejunte que los habían mandado. Había un sector profesional, pero después no era toda una milicia profesional la que llegó a España. Y mira, Diana, la ocupación de un territorio por una fuerza invasora o por una fuerza que ha conquistado en la guerra es muy difícil. Los únicos casos que, digamos, se hizo muy liviana esta ocupación es en el caso de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y de Japón. Pero Estados Unidos tiene una enorme lección en lo que significa ocupar territorios y después tener que administrarlos. Es un fracaso tras otro. Mira, estaba viendo un documental sobre la guerra de Vietnam y un veterano decía, bueno, parece ser que con todas las enseñanzas que dejó esta guerra no hubo ningún aprendizaje
con respecto a Irak y Afganistán, especialmente Afganistán, que fue el conflicto más largo que tiene Estados Unidos en el siglo XX. Perdón, 20 y 21, sumado todos esos conflictos, pero bueno, y él se pregunta, ¿hay alguna lección de esto? Parece que no. No se aprende. No. De estos contextos y de estas acciones van a surgir jefes populares. Claro. Pero con las juntas locales reaparecen los jefes que pertenecen a los sectores notables, ¿no? Partidarios del antiguo régimen y que, aparte de luchar contra el invasor, tratan de evitar y de aislar el fervor popular. Porque ahí... Sí, se puede exceder el fervor siempre. Claro, entonces ¿hasta dónde se... Hasta para los intereses propios, ¿no? Sí, obvio, porque acá vos tenés una cuestión, si querés, que vas a tener de clase, sí, ¿no? Entre estos dos tipos de jefes, pero después dentro de vamos a decirle, dentro de los beneficiados o de la burguesía, encima tenés después la bifurcación de dos bandos, los que van a ser conservadores y los que van a ser liberales. Y además, Diana, muchas veces cuando los franceses llegaban a una hacienda, lo digo en términos mexicanos, en España, lo que hacían era retirarse la plebe. La plebe no defendía los intereses de quienes lo habían explotado. Bueno, arréglense ustedes. Nosotros vamos a defender lo nuestro. Ustedes defiéndanse ustedes. El pueblo apoya de buenas ganas a los jefes salidos de sus grupos, Claro. a los propios. Y porque los representan, es la voz de ellos. Y exigen a las autoridades que tomen parte junto con los patriotas. Claro. Y ahora nuevamente vamos a otra reflexión y dice: el pueblo espera de las autoridades no que dimitan de sus cargos, sino que tomen posición en la dirección deseada. Se guardan de usurpar el poder, que está por tomar en esta época de desorientación y vacío político. Claro. El pueblo se da por satisfecho cuando se le otorga un simulacro de soberanía por medio de plebiscitos preparados ocultamente por los nuevos pretendientes del poder. Claro. Bien. Pero, dice Jaime, hay que diferenciar entre el pueblo bajo y el pueblo verdadero. Entonces ahí la pregunta es, ¿quién es el pueblo bajo? Bueno, es a quienes se les achacan los desmanes, son los que pertenecen a los barrios bajos de las ciudades. En cambio, el pueblo verdadero son los de la gesta heroica y son los pobladores del campo. Sí. Entonces, la ruralidad, el campo aparece, ¿no?, como esa fuente de, no sé si de bonomía o de, no de bonomía, no, de rectitud cívica frente a la situación. O sea, el pueblo verdadero lleva adelante gestas heroicas, el pueblo bajo comete desmanes. Unos pertenecen al campo y los otros a los barrios bajos de las ciudades. El sentimiento religioso católico empuja a defender a Fernando VII. Y acá es el rol de lo que leímos recién de los eclesiásticos sobre el pueblo. Pero para los ilustrados, esos sentimientos sobre las instituciones los juzgan perjudiciales y caducos, claro, porque empezamos a ir en sentido contrario de lo que quieren lograr, que es la imposición de un nuevo reordenamiento, no otra vez antiguo régimen. Los liberales de Cádiz van a abolir la Inquisición en la Constitución de 1812, a la cual nos hemos referido. Un instrumento político fantástico. Pero el clero, o sea, léase Asamblea del año 13 para el Río de la Plata. Más o menos vamos por ahí. Pero el clero
se puso a la cabeza de la cruzada antinapoleónica. Las pequeñas victorias se celebraban con procesiones en la versión religiosa. Al contrario, los liberales festejaban esas pequeñas victorias con otros actos, por ejemplo, en la jura de la Constitución. Por ejemplo, ¿qué hicieron? Rebautizaron a la Plaza Real con el nombre de la Plaza de la Constitución. Entonces, ambos, sean los eclesiásticos o sean los liberales, apuntalan el fervor patriótico. Nada más que uno lo hacen mirando el espejo del antiguo régimen y el otro pensando, evidentemente, en una reforma de corte político. Me pareció muy interesante esa diferenciación, porque acá, bueno, nuestra historiografía, después vas a encontrar algunas cuestiones para señalar, pero nuestra historiografía, por ejemplo, cuando comenzaron los trabajos de Fradkin y Gabriel Di Meglio, acerca de qué pasa con cómo participa políticamente el bajo pueblo, ¿no? Se adelantó, Diana. Ahí está. Ah, muy bien. Y después exclusiva. Cierra el capítulo con un pequeño acápite haciendo una referencia a Goya, sí, ¿no? El pintor, que en el capítulo anterior lo señalamos en el sentido de que James Natchway, el fotógrafo, reportero de guerra contemporáneo, dice, bueno, considera a Goya el primer reportero de guerra, ¿no? Sí, sí. Y primero dice, Goya, su vida y su carrera, dice, se vieron afectadas por este acontecimiento histórico. O sea, la vida de Goya venía como ya un artista reconocido en su momento, pero la guerra lo pone en una situación, y la ocupación en una situación difícil. Pero su obra va a ser un testimonio muy fuerte. Es un testimonio. De esta época. En 1808, Goya va a recurrir a la alegoría, ¿no?, para señalar el acontecimiento de la invasión. Tiene una pintura que se conoce como el Coloso, ¿no? Que es como un individuo muy amenazador que surge en el horizonte de una llanura cubierto de seres humanos espantados. Entonces, ¿eso qué es? ¿La guerra inevitable? ¿Ese coloso? ¿Es Napoleón? ¿Es el hombre, la naturaleza del hombre mismo en su intento destructivo? Entonces señala Aimé, dice, de alguna manera esta pintura, la del Coloso, es la que va a ser el preludio de lo que se conoce como la serie de las pinturas negras de Goya, ¿no? Dice, después de Bailén, de la batalla de Bailén, que tiene un... crudísima batalla. Bueno, y que tiene una relación muy directa con nuestra historia, y tras el abandono que José I hace de Madrid, Goya va a retomar el retrato ecuestre de Fernando VII, que ese había sido por encargo. O sea, él estaba pintando el retrato de Fernando VII, dice Aimé, y estaba tomando muchas consideraciones, no tanto estéticas, sino tratar de presentarlo distinto a su padre, claro, ¿no? Imposible. Imposible, que no aflorara ningún tipo de amaneramiento de la hermana de Fernando VII, o sea que es nuestra querida y famosa conocida Carlota, ¿no? Parecía que no era tan fácil retratarlo a don Fernando, pero bueno, quedó en suspenso una vez que él va a retomar la pintura. Pero sí, y esta no es por encargo, es propiamente de su sentimiento. Hay dos cuadros, uno se llama 2 de mayo y otro se llama 3 de mayo, ¿no? Pero en el 3 de mayo dice, el protagonista del cuadro va a ser un plebeyo, ¿no?, que dice que está violentamente iluminado, ya que nosotros estamos con el tema de la imagen de la luz, que está con una camisa blanca
y sus compañeros de infortunio. Y ahí lo que se logra ver es el coraje a la hora de la muerte, el miedo irracional, la súplica, la plegaria, el embrutecimiento del ser humano. Dice, 3 de mayo, la pintura de Goya, dice Aimé, inaugura lo que es el romanticismo pictórico en España. Y señala Aimé, la atmósfera de armonía social y euforia que se desprendía de las composiciones anteriores a 1808 deja lugar a una visión angustiada de la existencia, turbada por las luchas y agitada por las pasiones. En esto consiste quizás la modernidad que nos complacemos reconocer en la pintura de Goya. O sea, Goya pasa de unos retratos, porque hay otros detalles, porque habla de Velázquez, de Murillo, donde obviamente son todas pinturas en áreas de palacio, la familia real, en distintos contextos, y de esas pinturas muy armónicas pasamos a retratar sentimientos y miedos muy profundos que había generado la guerra. O sea que acá hemos hecho una pintura muy veloz y vamos pasando de los sectores más amplios a los menos favorecidos, y el caso de cómo el artista de este momento, Goya, representa el momento. El momento, porque él deja esas pinturas de encargo y pasa a retratar esa crudeza de la existencia. Y está entendiendo la necesidad del momento. Hay representaciones pictóricas que hablan de los momentos. Bueno, los fusilamientos de la Moncloa, que es el más... es el más movilizante de todo. Yo te voy a... Cuando las últimas clases que fui teniendo en el colegio, una vez un alumno me dice, pero ¿cómo es posible que San Martín o Belgrano hayan propuesto un rey, una monarquía para el Río de la Plata como solución política? Y todo el mundo opinando sobre esa cuestión, y yo le digo, miren, yo no tengo mucha habilidad ni formación en historia política, pero reconozco que hay un historiador, Sergio Serulnikov, que él decía, y voy a leer, la sociedad colonial hispanoamericana era una sociedad intensamente politizada. Vamos a olvidarnos de la propuesta de San Martín y de Belgrano y vamos a entender que esta es una sociedad muy politizada. Ahora, le digo, es politizada en los términos del antiguo régimen. Claro. Entonces tenemos que leer qué herramientas tenían ellos en términos de política, de actuación política. Digo, está la referencia de la Constitución norteamericana, hay algunas traducciones sobre división de poder, está la discusión de la Constitución de Cádiz, pero no más. No más. Entonces lo que hay que hacer es observar a estos actores en términos de el momento que están viviendo. Y me acuerdo que lo anoté en el pizarrón y siempre le decía, tenemos que pensar en términos del antiguo régimen, cómo se hacía política en términos del antiguo régimen. Ahora bien, le decía, y le leía a Serulnikov en esta frase, a diferencia de lo ocurrido en otras zonas del mundo bajo, del mundo bajo control europeo o muchas sociedades europeas del antiguo régimen, en las áreas nucleares del Imperio Español en América las relaciones personales de dependencia ocuparon un lugar secundario. Si no, no se podrían explicar los levantamientos. Pero, ¿qué están diciendo los levantamientos? Que no hay una respuesta política del Estado frente a la demanda de los sectores populares. Tendría mucho más para decir cuando... Este es un libro para mí fantástico porque está hablando de esos sujetos que no estaban iluminados, pero que participaban activamente en acontecimientos políticos y que muchas veces eran determinantes, Diana. El texto es Hacer política, la participación popular en el siglo XIX rioplatense. Y después, cuando
teníamos que hablar de la iglesia, yo ahí sí te voy a ser sincero, estaba un poco más armado, porque había cursado un seminario con Valentina Airolo, sobre la iglesia Aeroscuras en la Revolución. ¿Sí? Cosa que me permitía hacer algunas afirmaciones. Obviamente no tenía el material porque no tenía la tesis de ella, pero Valentina me sugirió leer El púlpito y la plaza, clero y sociedad y política de la monarquía católica a la república rosista, de Roberto Di Stefano, que es un clásico y clásico. Voy a leer el fragmento que le elegía a los alumnos. En este sentido, puede decirse que más que llamar la atención la existencia de un fenómeno llamado politización del clero, debería maravillar que hubiese ocurrido lo contrario, es decir, que el clero hubiese logrado mantenerse al margen de un proceso de semejantes alcances. La sociedad colonial, en el seno de la cual la revolución estalló, se hallaba bien lejos de diferenciar las esferas de religión y de la política. Por lo que la politización revolucionaria o contrarrevolución del clero es en principio parte de ese fenómeno más general que envuelve la sociedad en su conjunto, o por lo menos a amplios sectores de ella. Claro, esta división que vos decías ahí, que es muy difícil separar para esa sociedad clero y política a veces, o participación política con el clero para esos sectores populares. Bueno, tendríamos mucho más que decir. De hecho hay... para mí el artículo central que un poco me introduce también a conocer lo que está sucediendo en México es el trabajo de Torcuato Di Tella, donde ubica perfectamente a los sectores del clero en el proceso de revolución. Están los que son conservadores y los que dicen, bueno, acá hay que hacer una ruptura, y ese conflicto entre ellos, que se van a aupar, obviamente, sectores populares, las revueltas que conocemos de México, y después la respuesta contrarrevolucionaria que van a tener los virreyes al rechazar la Constitución de Cádiz. Y recuperé en esa lectura el texto de Valentina Airolo, El abrazo reformador, las reformas eclesiásticas en tiempo de la construcción estatal, Córdoba y Cuyo en el concierto iberoamericano, y que me parecía bárbaro porque obviamente Valentina es un especialista en estas dos áreas en el clero, que me daba una visión muy alternativa de la que podíamos tener muchas veces, dice De Stefano, apologética de la participación del clero. Yo me acordaba leyendo el texto de Aimé, cuando dice, bueno, las casas de esos sacerdotes que al disolverse las órdenes los mandan y muchas casas eran depositarias de armas y municiones. Me acordaba de ese cuadro que alguna vez, cuando yo empecé como docente en el secundario, un alumno hizo una observación, ese famoso cuadro que hay pintado de San Martín preparando el ejército de los Andes, en donde está don Fray Luis Beltrán en el yunque organizando el abasto de municiones y de armas, ¿no? Entonces él, sorprendido, preguntaba que cómo el sacerdote estaba en ahí organizando la fragua, preparando el armamento. Claro. Está bien, pero en esa actitud por ahí los chicos que piensan las cosas muy divididas. No, pero es en ese contexto claro, que uno da la explicación que tienen los historiadores para el fenómeno. Yo siempre repetía lo mismo, Diana. Tenemos que pensar que son actores políticos que participan activamente de la administración. Y básicamente los sectores más plebeyos quejándose, porque es lo que pueden hacer. Y vos sabés que, bueno, el Estado trataba de homogeneizar las resoluciones que tenía en torno a los conflictos a partir de una legislación que el pueblo llano tampoco era que la desconocía. No. Pero bueno, es un tema interesante, y más para el aula,
más para el aula, en términos de explicar realmente cómo se hace política, en los términos del antiguo régimen. ¿Y por qué había tanta participación acá y no la había en Europa en sociedad de antiguo régimen? Por eso, como habíamos señalado, era el que si bien está en la introducción del capítulo anterior, pero era intentar dejar un registro mínimo de un tema que es vastísimo, claro, que tiene una repercusión directa sobre nuestra situación política en la América Hispana para el Río de la Plata, claro, en particular, y que lamentablemente, como dijimos, un tilde en esas preguntas de explique antecedentes inmediatos de 1810 y como inmediato le meten... Y los actores están limitados a línea. Por eso esa insistencia tanto cuando hacemos un material didáctico digital, es que ocupamos un área o una explicación que no está dada por los manuales. Está bien, nosotros tenemos la libertad de extensión porque no estamos en un negocio editorial, es una página, tanta línea, el chico lo va a entender, no lo va a entender. No. Es ocupar ese espacio a una pregunta y una respuesta que no está. Y que además es interesante. Yo en esto hay que rescatar un libro que es un film, o si ustedes quieren el libro también, La Guerra Gaucha. Sí. Porque ahí en las campanadas, está la posición que esta persona va a ocupar en ese conflicto. ¿En qué lugar está y cómo termina? Excelente película, sí, que se adelanta a la explicación que se formula después. Me cayó la boca. No, faltaba más. Bueno, hemos llegado al fin de otra entrega. Entonces ahora, mirando a cámara, como decimos siempre, muchas gracias por acompañarnos. Si les gustó, le dan like, se suscriben al canal de aportes. Los saludamos, les enviamos un saludo muy grande y hasta la próxima entrega del Rincón de Atso. Un saludo, un beso gente. A todos. Gracias, Diana, por permitirme acompañarte. Nos vemos. Un beso grande a todos.